Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les habla Moira Victoria. Pues no podía pasar el día sin traerles algo, ya que sé que las personas deben de ir prestando un poquito de atención a cómo estamos viviendo hoy y que hay que buscar una forma de cómo acercarse a Dios. Así que un saludo para todos donde quiera que se encuentren y deseo que mis orientaciones y todo lo que aquí les traigo les pueda ser de grata ayuda y también que lo pongan en práctica en su diario vivir. Pues hoy vamos a hablar un poquito de algunas cosas por acá espirituales que sé que les puede ayudar mucho. Y saben que también estamos en estos días eh, bastante inquietantes, primero por todo lo que está pasando con lo que ya les he hablado anteriormente y también porque estamos en estos días de... a nivel espiritual, la Iglesia Católica y bueno, muchísimos cristianos que se celebra la Semana Santa en todos los años, toda la vida, desde que yo me criaba, siempre me enseñaron a respetar estos días santos y siempre decían que había que tener mucho cuidado en estos días santos, no lo dejaban a uno ir a las playas, andar jugando con el agua, jugando con el juego y todo, porque pensaban en peligros que eso tenían nuestros padres también, abuelos que nos criaban y nos aconsejaban. Pues hoy por hoy también muchísimas cosas se ven que pasan en los días de Semana Santa, pero bueno, como las personas no tienen ese conocimiento o por lo menos ese temor, entonces no le prestan atención, pero sí estamos en unos días muy sensibles a nivel espiritual y muchas señales que estamos recibiendo también, muchas cosas que tenemos que aprender nosotros también a sí mismo verlas y a la misma vez analizarlas que vienen a nivel espiritual. A veces hasta una persona extraña que nos encontramos nos llama la atención y esto nos puede también dar como una señal. Hay que poner acuerdo a las señales hoy en día y respetar estos días. Tenemos muchas cosas de qué temer. Cualquier tiempo de esto nos quedamos oscuros también y también sin comunicación. Por eso que hay que irse preparando también acercándose a Dios porque es de allá donde viene nuestro socorro, del cielo, de ese cielo de Dios, donde nosotros tenemos que mirar hacia arriba, a ese gran sol central para poder ver también nuestra ayuda, nuestro socorro. Hoy quiero enseñarles también unas pautas por ahí, vamos a ver qué pautas les puedo enseñar para que puedan practicarlas. No tengan miedo, mucha gente está muriéndose de miedo en estos tiempos. Las personas están muriéndose de miedo por estos acosos que hay con migración. Otras personas que se están llenando de miedo y yéndose del país también, saliendo por su propia voluntad. Usted haga lo que su corazón le dicta y lo que su corazón le está diciendo que haga. A veces hay que preguntar y analizar, pero si usted se siente que eso es lo que tiene que hacer, cada quien vaya de acuerdo a sus sentimientos y a su corazón. Como digo siempre, no hay corazón traidor a su dueño. Así es que hay que hacer las cosas sin miedo, no hay que tener miedo. Cuando ustedes tienen miedo, usted tiene miedo por algo, eso es porque no estamos con Dios. Hay que acercarse a Dios y no tener miedo. Pasan tantas cosas en lo que es la vida de una persona y se desesperan. Las personas se desesperan muchísimo y a veces como que ese desespero los bloquea, no saben qué hacer, hablan con personas equivocadas también, dicen cosas también equivocadas que muchas veces no hay que hablar equivocadamente porque hay cosas que salen de la boca y no se pueden remediar. Por eso dice por ahí el refrán que lo malo no es lo que es lo que entra para la boca, sino lo que sale de nuestra boca. Así es que no te ayudaría en nada, por lo menos estar con miedo, estar con este temor, sino más bien ponerse cerca de Dios. Les voy a decir algo. Número uno, les voy a dictar por números. Si usted se siente número uno ahora mismo, si se sienten que están muy tensos, que tienen muchos nervios, que están muy, por así decirlo, pensativos, traumados por todo lo que ven y sienten miedo, sienten temor, ¿saben qué? Hay que quedarse en solos un ratito. Lo mejor es aislarse y quedarse en solos o solas, como sea, hombre o mujer.
apártense, quédense solos, traten de meditar un poquito, habla con Dios de tus problemas, con el Maestro Jesús, con un ser espiritual que usted cree también que le puede ayudar. También Dios se manifiesta sobre todos los seres espirituales, maestros ascendidos, todos los ángeles, arcángeles y hasta la Virgen María, que también es nuestra Madre Celestial. Por lo tanto, usted también hable con Dios, pónganse a solas, revisen un poquito todo aquel panorama que tienen y mejor aíslense y pónganse a solas. Comuníquense mentalmente con Dios, en vez de hablar con una persona X que a lo mejor les va a dar un consejo erróneo, más bien hablen con Dios. Acérquense al Maestro Jesús, su Hijo, y a toda esta jerarquía espiritual. Eso es muy importante. Número dos, importante también cuando vean que ya están bastante como que no pueden más. A veces las personas dicen, ya no puedo más, ya se me agotó toda la energía, se me agotó todo lo que soy, ya no puedo más. Y también pasan como a sentirse un poquito frustrados por todas las cosas que ven y por todas las cosas que también pasan. Entonces lo que tenemos que hacer es salir de esa situación, pensar cómo salir de esta situación, cómo poderme ayudar para poder salir de esta situación que tengo porque ya no puedo más. Esa es la número dos que les puedo decir para pensar, ¿no? Ya no puedo más, esta situación me tiene cansado, ya no puedo, no aguanto, estoy cansada, lo que usted quiera hacer. Número tres, debes de hacer un análisis profundo, eso es muy importante, como un acto de contrición, un acto de lo que nosotros hacemos, que nosotros creemos que no hacemos nada, pero sí hacemos muchas cosas que están indebidas. Lo más importante es encontrarnos con nosotros mismos también y hacer un análisis. Este análisis nos puede ayudar a preguntarnos, ¿qué me pasa? ¿Por qué estoy así? ¿En qué me equivoqué? ¿Qué fue lo que hice malo? ¿Por qué no he aprendido a hacer bien las cosas? Me he equivocado cuántas veces y todavía no aprendo. Entonces, ¿por qué estoy así? ¿Qué es lo que me tiene así en este momento de confusión y de todo lo que me está pasando? Muchas cosas pueden pasarle a las personas, no solamente las situaciones que están habiendo hoy en día en el mundo entero, sino situaciones personales, personales también, de relaciones amorosas, relaciones con amistades, personas que han conocido, cosas que pasan en la vida de una persona que son muchísimas para poderlas numerar. Entonces, número cuatro, el número cuatro también sería bueno como encontrarse consigo mismo, pensar, ¿qué puedo hacer? Debo de acercarme a Dios. Estoy muy alejado o alejada de Dios. Necesito acercarme más a Él. Trate de rezar en la mañana. Al levantarse siempre es bueno rezar, orar. En la noche, al acostarse, es bueno rezar, orar también. Muy importante, porque ya eso, cuando nosotros estamos haciendo un esfuerzo para orar, para hablar con Dios desde la mañana, con nuestros seres de luz, con nuestros arcángeles, y ya estamos haciendo cosas buenas. Entonces estamos encaminándonos, aunque usted no lo crea, usted comienza a hacer cosas que son no debidas para usted, pero usted comienza a hacer una práctica. Tanto así que se llega el momento que cuando no lo haga, le va a hacer falta, porque ya usted se acostumbró a hacerlo. Número cinco, ¿qué haríamos en el número cinco? Cuando te veas que ya no pueden más, que ya tu fuerza se agotó, que ya no hay esa fuerza que usted necesita, ni siquiera tiene fuerza ni para hablar sus problemas con nadie, ni para contarle sus cosas a nadie. Usted dice, no tengo fuerza para nada, no tengo fuerza para decir nada, no tengo fuerza ni para hablar. Así es que agotada la fuerza total, ya no pueden más. Te sueltas a llorar, la mayoría de las personas, y de un sentimiento, lo que se hace es ponerse a llorar. Uno llora con el corazón, salen las lágrimas de sus ojos, se siente que su corazón está hecho pedazos, siente que todo lo que le pasa le ha despedazado, le ha traicionado, o como quiera sentirse, depende de la situación que sea que está pasando. Entonces,
Llora de corazón, pide perdón de corazón. No tiene que pedirle perdón a fulano, a sutano o al otro. Pide perdón a Dios, pide perdón al universo. ¿Por qué está pasando esto? A lo mejor por algo que hemos hecho, también hemos pasado por ciertas situaciones, las cuales no queremos, pero eso también se llaman las cosas kármicas que uno mismo hace. Por eso que digo siempre que el karma existe y lo que se hace se paga, la cosecha se recibe siempre. A veces también hay otras situaciones que tengo que hablar muy largo y tendido aquí a nivel espiritual para que también puedan entender otras situaciones. Así que hay que llorar con el corazón, que siente que todas esas lágrimas que salen del corazón están ahí y que usted está llorando de algo que está sintiendo. Número 6, Dios no viene a ayudarte a ti solamente porque Dios es Dios. Cuando usted dice, ¿por qué Dios no me ayuda? ¿Por qué le pido a Dios ayuda? Y ya está. No, Dios no aparece. Dios no viene en ayuda nuestra solamente porque nosotros creamos que Dios es Dios. Él te va a sacar de ese abismo, te va a sacar de ese sufrimiento, te va a sacar cuando toques fondo, cuando usted mismo ha reconocido qué es lo que yo he hecho. Cuando esa verdad llegue a ti, en tu corazón, en tu cabecita, en donde quiera que tú la sientas, emocionalmente la puedes sentir también y se siente como un poquito movido si dicen, yo me equivoqué. Sí, me equivoqué en esto, me equivoqué en lo otro, me equivoqué allá y así se puede sentir, reconocer en qué se ha equivocado. Entonces, llora también porque usted se ha equivocado y sabe que llorando usted está manifestando sus sentimientos y que está usted también arrepintiéndose de las cosas y que está también aceptando por qué está así. Un análisis, ¿por qué estoy así? Pues es por esta razón. Ahora, la número 7 que les voy a dar, voy a usar el número 7 como un número mágico aquí, porque el número 7 es muy importante. Algún día me lo pueden preguntar y les digo por qué el número 7 es tan importante. El número 7, entonces, vuelve de nuevo a llorar. Vas a llorar, entonces vuelves a acercarte a Dios. Entonces hablas con Dios también. De nuevo, vuelves a hablar con Dios. Sientes que Dios está cerca de ti. Hablas con Dios. Reconoces que Dios está contigo, que Dios te ha escuchado, que Dios te está mandando como una fuerza extraordinaria, una fuerza también de muchas bendiciones, porque cuando tú sientes eso en tu dentro, en tu interior, que estás sintiendo esa emoción, que estás cerca de una cosa divina, de algo así raro que usted dice que es raro que me siento, porque me da escalofrío, porque me siento con esta sensación, con esta electricidad o algo así que te puede sentir, cualquier cosa puede sentir, usted también puede ver. Hay personas que pueden ver, lo que pasa es que, bueno, algunas veces también no se le presenta la oportunidad de poder ver, pero hay personas que pueden ver también. Entonces puede ver, puede sentir y puede hasta escuchar alguna palabra extraña de algo que le dice y usted le presta atención, porque en ese momento usted está abierto, está receptivo, están para recibir cualquier mensaje divino también, porque ya han tocado fondo, porque ya se han arrepentido, porque ya han sufrido, porque ya dicen ya basta. Y entonces es cuando Dios aparece y habla contigo, donde Dios habla contigo y tú recibes esta gran bendición. Entonces ahí aparece Dios a tu bendición, a tus oídos y a todo lo que tú has podido como asimismo soportar y también solicitar esta bendición de Dios. Lo que les estoy hablando no es ninguna mentira, estoy explicándolo de una manera que pueda usted entenderlo, porque a veces yo veo que aquí uno le habla a las personas y las personas se quedan como un poquito así difíciles de entender. Y trato siempre de darles palabras que las puedan entender, porque se trata de que sí entendamos, o por lo menos con una palabra que se diga aquí, usted entiende qué es lo que está pasando, por qué estoy así y por qué tengo que llegar a tocar fondo y a reconocer qué es lo que he hecho y por qué estoy así. Entonces, no hay que tener miedo. Recuerde bien, recorrer páginas de la Biblia. En la Biblia está escrito lo que les he dicho ahora también. Todo lo que les he dicho ahora, todo eso está escrito en la Biblia. No se crea que vamos a llamar a Dios y Dios viene corriendo con nosotros solamente porque Dios es Dios y nosotros somos nosotros. Para nada. Usted tiene que
dar un arrepentimiento y un reconocimiento en sus errores. ¿Qué es lo que ha hecho? Muchísimas personas viven saltando de mal en peor porque no reconocen qué hacen. Y lo mejor es en estos tiempos acercarse a Dios, a toda esta jerarquía espiritual de ángeles, de arcángeles, a la Virgen María también. Todos estos días que están viniendo de celebrar esta Semana Santa, que se celebra desde antes, ¿verdad? Para los creyentes y no creyentes, es un reconocimiento de reconocer que sí, que Jesús, el Maestro Jesús, estuvo en la tierra en algún tiempo y que también su madre era la Virgen María y entonces esta Virgen María también fue dada a nosotros como madre. Y aquella persona que no reconoce a la Virgen María como madre de Jesús, entonces quiere decir que tampoco nosotros reconocemos que tenemos madre. Nosotros tenemos madre carnal y tenemos madre celestial. La Virgen María es nuestra madre celestial. Y si Jesús tuvo madre, también nosotros tenemos madre. Y también en la hora de su agonía, Jesús le dijo bien claro a Juan el Bautista y le dijo, hijo, mira allí a tu madre. Y a la madre, que era la Virgen María, le dijo, madre, mira allí a tu hijo. Estas son palabras que se recuerdan de todo lo que podemos nosotros haber aprendido y que nos pueden servir de mucho para el día de hoy. Por eso son momentos de reconocer, de reflexión, porque todo lo que viene de ahora en adelante está bien fuerte y que es lo que nos va a ayudar, las oraciones y sentirse usted que está aliviado, que están cerca de Dios y que Dios no le va a dejar en ningún momento. Recuerde bien, Dios no se queda con nada de nadie y Dios va a estar con nosotros en todo momento, cuando le invocamos, cuando le pedimos y cuando Él sabe que con sinceridad nosotros nos acercamos a Él. No nos vamos a acercar para que nos haga favores simplemente porque somos nosotros. Recuerde, Dios no viene a nosotros solamente porque Dios es Dios y nosotros somos nosotros. Para nada, nosotros tenemos que ganarnos ese camino y esa bendición que nos da nuestro Padre Celestial. Bueno, si a usted le gusta nuestro mensaje, escríbame en este video que le traiga más mensajes así como este. Y verdad que les voy a seguir enseñando más porque hace falta en estos tiempos para aprender. Visite nuestro website que viene siendo la página web para consultas espirituales y en caso necesita alguna ayuda va a aclarar situaciones. Y a la misma vez también regálenos un like y suscríbase a nuestro canal. Les habló Moira Victoria, deseo para todo lo mejor, Dios me lo bendiga, gracias por estar aquí y ojalá que les guste este mensaje que les traigo. Hasta entonces.